vuelto y ya estoy en compañía de Pablo Velázquez. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vicky, qué raro Bien. verte por acá. Viste que es muy raro estar acá. Alguna vez hemos compartido el espacio, pero bueno, esta es una excepción. Es una excepción. Bueno, Pablo, vamos a cerrar el día con buenas noticias. Con noticias bien arriba, como siempre, en esta columna. Bueno, ¿qué tenés para contarnos el día de hoy? Bueno, tenemos bastante variado. Tenemos condenas, tenemos causas de lesa humanidad. Sí. Tenemos algunos aniversarios para recordar. Vamos, si te parece, con la condena. Esta semana, el comisario Héctor Alejandro Amarilla, comisario de la policía bonaerense, fue condenado a cadena perpetua, a prisión perpetua, por haber asesinado a Nicolás Vázquez, un joven de 18 años en la localidad de Lanús. La cuestión fue así. Amarilla trabajaba como seguridad privada en un local de ropa en el partido de Lanús. El 25 de septiembre de 2013 le disparó a Nicolás Vázquez porque, según él, se había robado una remera de fútbol del lugar en donde estaba haciendo de custodia. Luego de ejecutarlo, intentó montar una escena, plantó un arma y además se disparó él mismo en la pierna para simular un enfrentamiento que, evidentemente nunca existió y quedó probado justamente en el proceso judicial que no existió. Sin embargo, a lo largo del primer año se dio por cierta su versión. Recién después, con el cambio de fiscal que tuvo la causa en el proceso, estamos hablando de un proceso judicial de 9 años igual. Sí. Con el cambio de fiscal, la justicia trató el hecho como un episodio de gatillo fácil, como lo que fue. El fiscal que ingresó a la causa luego de un año de instrucción, Nicolás Kasewski, fiscal de la unidad fiscal número 8 de Lomas de Zamora, ordenó la detención y el juez de garantías número 3 de Lomas de Zamora avaló la medida, pero el excomisario en ese momento ya no estaba en su casa y no estaba en ningún lugar donde lo pudieran encontrar. Durante todo el proceso judicial, durante toda la instrucción judicial, mejor dicho, antes de llegar a juicio, él se había escapado, permaneció 5 años prófugo, pese a figurar en la lista de personas más buscadas del Ministerio de Seguridad de la Nación a partir de ese escape y por el que se llegó a ofrecer una recompensa de 500.000 pesos, no había sido podido, no se lo había podido ver. Fue detenido en 2019, se había ido del país y fue capturado cuando regresó a visitar a su hijo por el nacimiento de su nieto. Así que en esa ocasión se aprovechó para poder detenerlo. El juicio sufrió varias postergaciones hasta que, por fin se concretó. Tanto la fiscalía, representada por Viviana Giorgi, como la abogada de la familia, Marina Pirro, solicitaron la pena máxima para Amarilla y la misma, fue impartida esta semana por el Tribunal Oral Federal número 3 de la localidad de Lomas de Zamora por homicidio doblemente agravado por alevosía y su condición de funcionario público, de funcionario policial. Así que, entre tantas de estas noticias que solemos abordar todas las semanas, lograr una condena quizás no es lo más importante en el sentido, o mejor dicho, para la familia quizás sea importante, pero voy a agregar esto igual a título personal. Emilia Vasallo es madre de Pablo Pali Alcorta, es un caso bastante conocido en cuanto a los movimientos de derechos humanos, víctima de gatillo fácil también, y en este momento la causa se encuentra, de hecho después voy a agregar algunas cuestiones sobre ese tema, pero la causa se encuentra en juicio y en varias conversaciones y entrevistas ella dijo más que nada que no era tan importante haber llevado a juicio a un policía por el hecho de conseguir una condena, como el hecho de que esto sea juzgado y que no sea naturalizado, que no se naturalice el pedido de gatillo fácil, la posibilidad de armar hasta los dientes a los policías para que protejan la propiedad privada, en este caso una remera, sobre la vida de otras personas. Así que quizás lo más importante en este sentido es poder llevar a juicio a estas personas, más allá de la condena justamente, que de todos modos nunca es suficiente cuando se trata de un asesinato de... Sí, y menos después de tantos años donde todo el proceso también lleva un desgaste emocional para la familia y para las personas que tienen que acompañar esto y luchar por eso. Digo, como no es un proceso de resarcimiento de alguna manera, de decir, vamos a pensar en ayudar a esta familia que le acaba de suceder esto. Es como un proceso de lucha. Exactamente. Y esas personas no están para llevar adelante un proceso de lucha o acaban de perder un familiar de una forma totalmente trágica. Y tenés que aprender a luchar sobre la marcha, muchas veces sobre ese tipo de casos, en principio en soledad. Claro. Tenés que enfrentarte también a posibles represalias, sobre todo en localidades del conurbano.
donde opera y donde tiene semejante poder en los barrios la policía bonaerense, Sí. es bastante complicado también lograr una contención, lograr acercarte a otras personas que hayan sido víctimas o hayan también sufrido lo mismo que sufren estas familias. Por eso te comentaba que el proceso es muy largo y lograr llegar a un juicio ya de por sí es un logro y es un mensaje también, más allá de la condena que se pueda recibir, que bueno, como decíamos, nunca va a ser suficiente cuando se trata de juzgar a alguien que usó un arma que le da el Estado para matar a una persona deliberadamente. Claro. Así que bueno, esa podríamos decir que es una noticia positiva tal vez dentro de lo que queda, que es barranca abajo. Vamos a volver a Jujuy. Estuvimos en Jujuy al principio del noticiero. Bueno, hay otras cosas, porque así como se detiene a luchadores sociales, a piqueteros, a militantes que protestan por la situación de hambre, por la falta de consideración hacia los sectores populares, hay otras personas que son mejor vistas por el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Por ejemplo, el señor Carlos Pedro Blaquier, el titular empresario del ingenio Ledesma. En varias ocasiones, en esta columna, nos destacamos y resaltamos la relevancia de los sectores empresarios durante la última dictadura cívico-militar. Y esta semana el Tribunal Oral Federal de Jujuy declaró, este miércoles principalmente, que Carlos Pedro Tadeo Blaquier, 93 años, es inimputable. Bueno. Beneficiado por la biología y se lo apartó por segunda vez en juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, como responsable civil, pero también por haber provisto a las Fuerzas Armadas en la provincia de Jujuy de locaciones para poder ejercer en territorios del ingenio Ledesma como sitios de tortura y de desaparición de personas. La decisión fue tomada por mayoría por los jueces Gabriela Catalano y Abel Fleming, y en disidencia firmó la jueza María Alejandra Cataldi, quien votó por repetir los estudios a partir de las dudas marcadas por algunos especialistas de la Fiscalía y de la querella del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos en la provincia de Jujuy. La causa central investiga las llamadas noches del apagón que tenía a Blaquier y al administrador de Ledesma, Alberto Lemos, procesados por secuestros de una veintena de personas que trabajaban en Ledesma, en la localidad del mismo nombre, en Carilegua y en Libertador San Martín, a mediados de 1976. El expediente permaneció paralizado durante estos 8 años. En 2013, cuando el empresario no tenía estos problemas de salud, o vamos a decir estos eventuales problemas de salud, la causa estaba en condiciones de ir a juicio oral, pero quedó frenada por la decisión de la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal. Esto a nivel nacional, la Cámara integrada por Juan Carlos Geminiani, Gustavo Hornos y Eduardo Rigi. Recién en julio del 2021 la Corte Suprema de Justicia decidió tomar el caso porque la misma llegó al máximo tribunal, anuló lo resuelto por casación penal, señalando que esa decisión había sido arbitraria y que obstaculizó indebidamente el avance del proceso. En diciembre del año pasado, una evaluación concluyó que Blaquier padece una afección compatible con deterioro cognitivo en fase al menos moderada y que dificulta todo esto, sacado igual del informe, justamente por eso lo vamos a tomar así, que dificulta su desempeño y le resta la autonomía psíquica suficiente como para poder estar en juicio o para instruir debidamente a su defensa. Los peritos Claudio Capuano y Luis Oman de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico de la Investigación Penal, que depende del Ministerio Público Fiscal, discreparon en la misma y consideraron que el diagnóstico clínico de Blaquier es el de simulación. La situación ahora es que él queda liberado al menos de afrontar este proceso judicial. Solamente lo va a integrar Alberto Ledesma, como habíamos comentado anteriormente. Alberto Lemos, discúlpame. Sí. Alberto Lemos, que oficiaba como administrador de Ledesma, justamente. Vamos a ver si hay más novedades sobre esto. Parece ser determinante. Y la biología, una vez más, beneficia a un responsable civil de la última dictadura militar. Sí, que esto me hace pensar justamente en estas como las últimas fechas que tuvimos de conmemoración de la última dictadura cívico-militar. Está esto como de algunos sectores
se están empezando a pisar fuerte, por lo menos a mí me asusta un poco, que empiezan como a decir, bueno, ya basta de hablar de esto, ¿no? Como, bueno, ya está, ya qué más queremos hablar. Y la verdad es que estas son las cosas que te hacen dar cuenta que en realidad todavía falta un montón de ejercicio de la memoria y que todavía no se saldó todo lo que se tenía que saldar para nada. Para nada, aparte porque hay bastantes sectores que quedaron, que la sacaron bastante barata. Por eso, tal cual. Durante mucho tiempo se construyó la idea, o la idea popular al menos, de que un día se levantaron los jefes de las 3 fuerzas militares y dijeron, claro, vamos a tomar el poder, sin ningún tipo de incentivo más que el hecho de poner las armas sobre la mesa y tomar el gobierno. No se tuvieron en cuenta durante muchos años las responsabilidades civiles, claro, los impulsores civiles, no solamente cómplices, que son los que principalmente se beneficiaron por un plan de totalitarismo político y liberalismo económico al mismo tiempo, un cóctel bastante explosivo y que en los años 90 tuvo bastante repercusión y se le hicieron bastantes homenajes dentro del Estado al menos, pero que tuvo como principales beneficiados justamente a los sectores empresarios, a los sectores exportadores, y a los sectores económicos que suelen no ser los que pasan por el banquillo. Claro. Sin embargo, esta semana también hubo otro caso en el que se juzga responsables civiles. Raúl Antonio Guglielminetti, agente civil de inteligencia del Ejército, y Juan Alfredo Echevarne, presidente de la Comisión Nacional de Valores, fueron juzgados, o mejor dicho, recibieron una condena. Estaban siendo juzgados desde marzo del año pasado por el secuestro de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavane, Banco de Hurlingham, y Grassi, Industria Siderúrgica. Se pidieron condenas de no menos de 20 años, tanto por la Fiscalía como por las defensas de la parte acusadora. Sin embargo, fueron condenados a 10 años de prisión durante esta semana, así que esa es una novedad que surgió en las últimas horas, en cuanto también a responsabilidades civiles y un juicio que llega a su fin relacionado a la dictadura militar. Sí, yo no me canso de recomendar Responsabilidad Empresarial de Jonathan Perel, que está en la plataforma Movie, que justamente recopila a partir de un archivo justamente que recopiló información que tenía que ver con justamente la participación de distintas empresas en la última dictadura, y él lo que hace es como ponerlo en una película, en un audiovisual, y la verdad es que es un gran material para también como volver a hablar de todo esto. Y aparte realmente hay bastante por investigar en cuanto al vínculo civil con la dictadura militar, desde los beneficios económicos, desde la condonación de las deudas, o mejor dicho, desde el hecho de que el Estado se haga cargo de las deudas de los privados, hasta directamente la entrega de delegados sindicales y la prestación de terrenos de las propias empresas para poder oficiar como centros clandestinos de detención. Total. Vamos a concluir, si te parece, Vicky, al menos con 2 aniversarios que se realizaron o que surgieron esta semana. Por un lado, Florencia Magalí Morales, se cumplieron 2 años de que se la encontró ahorcada, se la encontró colgada en una celda en la comisaría número 25 de Santa Rosa de Conlara, en la provincia de San Luis, durante la etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio en 2020. La policía, en ese caso, había dicho que se la detuvo por violar la cuarentena, pero la mentira se cayó porque un tiempo después aparecieron cámaras de seguridad que mostraban que Magalí ingresó por su propia voluntad a la comisaría. Momentos más tarde la encontraron colgada en una celda con ropa que no era suya. La encontraron colgada con una prenda que ella no tenía, lo cual dejaba un poco también de lado el hecho de que se haya suicidado sola, porque de dónde pudo haber conseguido la ropa para poder ahorcarse. El episodio no es del todo claro y eso da margen a preguntarse un montón de cosas. Y aparte no solo eso, sino porque a pesar de que el cuerpo no fue conservado de forma correspondiente durante el proceso posterior y faltaban incluso músculos del cuello, que son determinantes para poder definir también la modalidad de muerte. La última autopsia solicitada por la familia de Magalí Morales determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Sin embargo, a 2 años la causa no tiene detenidos ni tiene procesados, y es considerada, al menos por ahora, como un suicidio. Recordemos una persona con familia, con hijos. Su hermana Celeste tuve la posibilidad de hablar con ella, nos mencionaba que ella tenía un conocido en la comisaría
y cada tanto le pedía dinero prestado para poder comprar comida, para poder comprarle cosas a su hija justamente. Así que hay algo que no está del todo claro en cuanto a la modalidad. Ella ingresa por propia voluntad a la comisaría, tiempo después aparece colgada. Eso para mí es terrible, porque digo, si ya hay una mentira de parte de la propia comisaría que dice la detuvimos y después hay un video que dice nadie la detuvo, entró sola a la comisaría, bueno, ya te empieza a dar la pauta de que hay algo muy oscuro que está atrás de lo que sucedió, muy oscuro. Tal cual. Y por el otro lado, el otro aniversario... fue otro aniversario del Día del Maestro, o tal vez del Día del Maestro combativo. 15 años del asesinato de Carlos Fuentealba, asesinado por la policía de Neuquén en el año 2007 en contexto de protesta social, un reclamo por recomposición salarial docente que se estaba terminando cuando el cabo José Darío Poblete disparó al auto en el que se encontraba Fuentealba. Poblete luego fue condenado a prisión perpetua, pero un año y medio después, también, como lo mencionábamos antes, Vicky, gracias a la lucha de la familia, de la esposa de Carlos Fuentealba, de los organismos de derechos humanos acompañando, se logró una condena en este caso rápida. Fue un caso que tuvo una enorme trascendencia a nivel nacional y eso también pesó un poco para que en un año y medio se logre una condena, aunque más adelante en el tiempo se lo pudo ver en libertad a Poblete, se lo pudo fotografiar en la calle gracias a la colaboración de un colega uniformado que le permitía salidas regulares a pesar de no tener ese permiso. Hoy Poblete está preso, pero solamente él está en esa situación. Ni el gobernador Jorge Sovis ni los altos mandos policiales pisaron un tribunal siquiera para poder dar un testimonio por este caso, a pesar de que quienes impartieron la orden para reprimir y abrir fuego contra la protesta fueron ellos. Claro. Pablo, la verdad, como siempre, completísimo toda tu columna y tus informes y tus noticias. Así que gracias. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, gracias a todas las personas que participaron hoy del Noti, Nahue que estuvo en la producción, a Diego González que estuvo en la operación y que si se comporta como es debido, la semana que viene lo van a tener acá conduciendo el Noti, por supuesto con toda su voz recuperada. Y por supuesto, bueno, José Tripodero, Julia Yacila, Nancy Jaimes y nuestros invitados que cada semana nos traen las novedades de la semana, justamente. Así que bueno, mi nombre es Vicky Duclos-Siwet, y nosotros nos reencontraremos en algún momento, por lo pronto hoy en la programación de Punto Cero, que sigue hasta la noche. Así que nos vamos escuchando un flash informativo hasta el viernes que viene. Más jueces. El Senado aprobó el proyecto de ley que amplía de 13 a 17 los integrantes del Consejo de la Magistratura. La iniciativa intenta federalizar con representantes por regiones. Vecinos con altura. Diversas agrupaciones se manifiestan este viernes contra las construcciones de torres en la ciudad de Buenos Aires. El semaforazo será a las 18:30 horas en Cabildo y Juramento, en el barrio de Belgrano. Rusia sancionada. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por el conflicto bélico en Ucrania. El voto incluyó a la Argentina y fue propuesto por Estados Unidos. Norte Unido. Los gobernadores de las provincias del norte argentino se reúnen en el 9º encuentro del Consejo Regional para impulsar el comercio exterior y las inversiones. El evento no lo integra ninguna mujer. Regreso esperado. Estefanía Banini volvió al seleccionado femenino de fútbol que jugó un amistoso ante Chile en el Mario Alberto Kempes en la ciudad de Córdoba. Argentina perdió 1-0 con un gol en contra.